Un ratito prendo mi cámara que estoy un poco mal de la garganta. Sí. Además que en la primera parte ustedes van a investigar un poquito porque vamos a empezar a trabajar lo que decíamos de la exposición de 5 minutos, ¿no? Justo esta semana ha habido examen, ha habido entrevista, bueno, y examen también. Eh, Así que tengo por ahí algunas ideas sobre eso, además de las que siempre tengo, ¿no? Entonces, a ver. Cuando hablamos de la exposición de 5 minutos, voy poniendo algunas ideas en el chat, hablamos de que esta parte es muy importante para la entrevista porque implica lo que conversábamos al inicio, ¿no? Quieren ver un postulante informado y con una actitud crítica ante lo que sucede en el Perú y el mundo. Es decir, no basta saber lo que sucede, sino tener una opinión crítica sobre eso. O sea, poder fundamentar mis ideas, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o mantenerme neutral dependiendo del tema, ya lo hablaremos, ¿no? Y ser diplomático en el sentido de mantenerme neutral y poder ver los pros y contras que tiene una situación. Porque hay situaciones en las que simplemente no podemos estar siempre solo a favor o solo en contra, que uno tiene que ser más plural, ¿verdad? Entonces tengo que ser capaz de analizar de esta situación los pros y los contras que trae, ¿sí? Entonces, esta exposición dura 5 minutos. Te van a asignar un tema. Algunas veces tenemos la creencia de que si vamos con ustedes a medicina o a biología, necesariamente nos va a tocar un tema relacionado a la salud, ¿no? Relacionado a lo que es el ser humano, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, no necesariamente te va a tocar un tema relacionado a la salud o al sistema de salud, ¿no? O a decisiones de ministro de salud, eh, o a cuidados de las personas y prevención, ¿no? Te puede en realidad tocar cualquier tema del mundo, ¿no? Yo a medida que voy avanzando siempre en las clases, voy agregando temas, quitando algunos otros, precisando algunos temas, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero la lista es bastante amplia. Ahora la vamos a ver, ¿no? La vamos a ver ahora, es bastante amplia y tenemos dentro de esa lista de posibles temas de exposición dos tipos. Una es la lista de temas actuales. Perdón. Los temas actuales son aquellos que tienen que ver con lo que sucede en las noticias, con lo que sucede en las noticias, tiene que ver también con lo que está pasando actualmente no solo en el Perú y el mundo, ¿no? Noticias tanto sean del campo político, económico, deportivo, artístico, o sea, no necesariamente solamente por noticias políticas o de locales que decimos, ¿no? No, no solamente eso, tienen que ver también con otros espacios, ¿no? Las noticias deportivas, por ejemplo, entran cuando realmente es algo que ha sido demasiado significativo, igual en el caso del cine, del arte, ¿no? También, no cuando se divorcia, por ejemplo, tal artista con tal actor, no, no, ahí no, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época de premiaciones del Oscar, que es en febrero, así es muy común que se pueda hacer preguntas sobre eso, ¿no? A veces hay películas también que destacan por una u otra razón. Entonces, o películas que tratan temas actuales, entonces, por eso destacan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que revisamos también las noticias de lo que es arte, de lo que es deporte. La época del Mundial, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Nadie escapa a conocer lo que es el Mundial y su importancia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos preparándonos para la universidad,
y además a veces estamos en el colegio, como varios de ustedes, estamos abstraídos, solamente dedicados a la preparación y no nos enteramos de qué sucede en el mundo. Entonces ese es un error. Ese es un error porque no puedes vivir, digamos, aislado, porque ¿qué es lo que te va a hacer tener conocimientos para esta parte de la entrevista? El estar en constante contacto con las noticias. Entonces, cuando yo les pregunto a los chicos, ¿ustedes ven noticias? Me dicen que no suelen ver noticias. Entonces, tenemos que empezar a ver, y lo dije en la primera clase que tuvimos, que ya hace varias semanas. Espero yo que hoy en ustedes estado viendo noticias, ahora en un rato lo vamos a comprobar. Entonces, vamos a empezar con la lista de temas actuales, es decir, lo que tienen que ver con noticias. Vamos a poner aquí en el chat qué ha pasado actualmente en esta última semana, en estos últimos 15 días, de importante, ¿sí? Destacable en el Perú y el mundo, ¿sí? Y para eso vamos a tener 5 minutos. Lo mandamos acá al chat, de preferencia para que todos lo vean, ¿sí? Si es que tienen esa opción, no lo sé, pero para que todos lo vean, acerca de qué noticias han sucedido en el Perú y el mundo en estos últimos. Ok, 5 minutos entonces para eso.
Ajá, ya van poniendo algunas noticias. Vamos un minuto más, investigando. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos han enviado. A ver, tenemos estado de emergencia en 3 distritos. Y yo escuché, bueno, no sé si me equivoco, San Juan del Urigancho, me corrigen si me equivoco. Un sitio en Piura también, no sé si era Talara o, o Sullana, porque se contradijeron además, ¿no? O sea, habían dicho un sitio y en otras noticias dijeron otro de Piura. Ahí entonces, en el caso de los estados, del estado de emergencia en 3 distritos, que en realidad es poco, porque con la delincuencia estamos muy mal, deberían ser más distritos, pero hay que averiguar cuáles, ¿ya? Dice aquí, masiva delincuencia en distritos como San Martín de Porres y San Juan del Urigancho, sí, terrible. Sobre todo la delincuencia extranjera, ¿no? Que venía a potenciar para mal la delincuencia peruana que ya había. Ahora último vi en las noticias sobre el plan Boluarte, que otros dicen show Boluarte. Sí, pues tiene unos planes ahí medio raros.
¿no? Medio raros que no son efectivos. Entonces sí, también hay que revisar la política, el Congreso, las decisiones que se van tomando, ¿no? Porque viajó esta semana y justamente habló de algunas cosas que en realidad no tenía que decir por allá, ¿no? Porque es muy importante que cuando van a los viajes, pues el país quede bien, ¿no? Entonces no estuvo muy atinada, como decimos cuando viajó por allá, con sus declaraciones. Luego acá tengo una noticia, dice el aborto terapéutico, ¿cuántas? No sé qué dice, milas más existen. No veo. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, no sé si se refiere a cuántas, se refiere a cuántas más existen. Medidas para evitar abuso en las escuelas. El Vaticano investiga acusaciones de abuso sexual en la Sociedad Católica del Perú. Bueno, eso sí sigue de hace tiempo también. Mm, mm. Ah, ya, Cabo Boluarte anuncia que pedirá al Congreso poderes legislativos por 120 días. Claro, eso se hace para tomar, digamos, medidas más drásticas, ¿no? No estar consultando, voy a hacer esto, consultar al Congreso, ¿no? Porque saben que los poderes son interdependientes, ¿no? Uno le pregunta al otro, el otro aprueba lo que hace el otro, así, ¿no? Entonces, en este caso sí, o sea, si le dan los poderes legislativos, ya no tiene ella que estar presentando el proyecto del Congreso, simplemente lo hace, lo ejecuta. Entonces no se pierde tiempo, pues se pierde tiempo porque ella manda el proyecto, los otros lo ponen en agenda. A ver cuándo le toca el proyecto, que deberían priorizarlo, ¿no? Y luego vienen los debates y hablan los 130 o más de 80 representantes, porque no siempre hablan todos. Y de ahí deciden, de ahí votan, entonces es todo un proceso. Mm, 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 mm. Ah, ya, ataques contra periodistas, sí, ataques contra periodistas, es verdad. Disputa de Polonia y Ucrania enfureció a muchos. Afirman que el ataque a flota del Mar Negro dejó decenas de muertos. Bueno, sí, siguen por ahí los líos, ¿no? En la guerra de Rusia-Ucrania, también aquí Polonia metido, sí, sí. Y miren cómo no se está informando tanto de eso. Mayor actividad en pruebas, delitos, en sitios de pruebas nucleares. Uy, eso está peligroso. Zelensky pide eliminar el poder de veto a Rusia en la ONU. Ajá, muy interesantes esas noticias. Ahora las copio y las agrego. Incendio en la refinería de Talara. Ujú. Ah, bueno, declaración acá dicen de estado de emergencia en San Martín de Porres y San Juan del Urigancho y una provincia de Piura. El problema de la anemia que sigue vigente. Ajá. Y bueno, aquí también otra vez esto de estado de emergencia, distritos de San Martín de Porres y San Juan del Urigancho. Brote de virus Nipah. Ahí eso sí no lo he escuchado. Que se desarrolla en la India es una de las últimas amenazas preocupantes para la salud pública. Este virus está clasificado como uno de los patógenos que pueden causar una epidemia o una pandemia. Ay, no, Dios mío. También el tratado de paz con Israel y Arabia Saudí fue importante. Ujú, bien, bien. Entonces, a ver, les voy a proyectar una listita. ¿Dónde estamos? Por acá. Ahorita voy a agregar los temas que ustedes han dicho, que están muy buenos. Igual falta investigar un poco más, pero para que tengamos una idea nos sirve. Agosto del 2023, identifiqué más o menos estos temas. Polémicas en el cine, esta nueva Sirenita de raza negra, lo de Barbie, lo de Oppenheimer, ¿no? Que han traído temas a discusión. O sea, ¿por qué son importantes estas películas y no cualquier estreno? Porque han traído a la mesa temas, ¿no? La discusión sobre los temas de los que tratan, ¿sí?
Igual también agregamos acá, de una vez lo agregamos, también la película Sonido de Libertad, o Sound of Freedom, que también ha traído bastante polémica, porque en algunos países la película se prohibió, los streamings no le quieren dar pase a la película, entonces me veo sospechoso, ¿no? Sospechoso, porque no querríamos darle pase a una película. Si tienen tanto adefesio en los streamings, ¿por qué no le quieren dar pase a una buena película? Entonces se genera la polémica, ¿no? Se genera una sospecha. La nueva mesa del Congreso también se instaló en agosto, pero había, con el presidente del Congreso, había ciertos problemas, que no ha debido ser presidente del Congreso porque tenía antecedentes de algunos problemas por ahí, entonces no era la persona más idónea, pero no ha renunciado, a menos que yo sepa, hasta ahora no, sigue ahí. Los congresistas mochasueldo, ¿no? Que tienen, el congresista tiene un staff, ¿no? Un equipo de, no sé, pues 5, 8 trabajadores, pero algunos congresistas lo que hacían era decir, mira, si tú quieres seguir trabajando, me tienes que dar la mitad de su sueldo y vas a terminar conmigo el periodo, ¿no? Hasta el 2026. Si no me das, ¿no? Te voto y contrato a otro. Entonces, esos son los congresistas mochasueldo. Luego el Mundial de Fútbol Femenino y esta polémica que se dio por el beso, que el señor no quería renunciar, al final ya renunció, bueno, todo un show. Al final nadie se acuerda quién ganó el Mundial, solamente se acuerdan de la polémica esta del beso. La huelga de guionistas y actores continúa también en Estados Unidos, y está relacionada a la inteligencia artificial, entonces es muy importante hablar de eso, porque hablamos de que la inteligencia artificial podría reemplazarnos en más trabajos de los que pensamos. También este último tour de Taylor Swift, la generosidad con sus trabajadores, porque les dio un bono extra, también destaca. Ojo, no cualquier tour de cualquier artista, porque creo que en febrero viene Luis Miguel, ya, pero normal, a cada rato vienen artistas. Pero ¿cuándo es que yo me intereso? O puede ser un posible tema de exposición. ¿Cuándo ha generado por algún aspecto gran interés mundial? O algo diferente destaca. Por ejemplo, esto del bono de generosidad de $100,000 a cada trabajador nunca se había visto. Entonces es algo que cambia la situación y destaca. Terremoto en Marruecos, también terrible. El niño que ya se viene, que no se viene, y estos cambios de clima que tenemos, ¿no? Parece que ya a fin de año sí, se viene nuevamente el niño, que normalmente es en febrero, enero. No, ahora al parecer estaría entrando en noviembre, diciembre. Precio del limón, la cebolla, muy caros, muy elevados. Las elecciones en Argentina están próximas. Ahí destaca la figura del candidato de derecha, Milei. Ustedes saben que la Argentina viene de varios periodos de izquierda que lo han destruido, entonces ahora viene, al parecer, el candidato Milei, que además es un candidato bastante polémico y bastante especial en sus declaraciones, ¿no? Al parecer va a ganar. Bueno, no sabemos. Ya nos enteraremos. Y también va a comenzar ya la campaña presidencial en Estados Unidos, que Biden obviamente quiere reelección, ¿no? Bien, a ver. Entonces, estos son los temas de actualidad, más los que ustedes han dicho, más lo que ustedes han dicho y vamos a agregar. Pero no vamos a empezar a trabajar sobre estos temas, sino que quería empezar con esto para justamente empezar a ver la importancia de las noticias, ¿no? Que veamos noticias esta semana para que en la próxima clase tengamos más precisión en estas noticias y de repente algunos ya de esta lista van saliendo, ¿no? Algunos de esta lista ya van saliendo, porque por ejemplo la Sirenita ya hace tiempo que pasó, ¿no? Eso fue más julio. Entonces, esta lista se va moviendo, vamos quitando temas y vamos agregando otros. La lista de temas actuales que tú debes elaborar para ti, en base a esto, obviamente, va moviéndose. Porque si tú das examen en febrero del 2024, te va a interesar más lo que ha sucedido entre diciembre del 2023 y febrero del 2024. ¿Te das cuenta? Te va a importar más eso, pero no puedes empezar a ver noticias en esa época. Tienes que agarrar el hábito, porque también tienes que aprender a sintetizar y a tener una postura crítica sobre los temas. Vamos entonces a ver ahora nuestra lista de temas inactuales. A ver, aquí lo escribo en el chat. ¿Qué son los temas inactuales? Son aquellos temas que siempre
serán importantes. No pasan de moda. Siempre vamos a ver noticias al respecto. Porque en nuestro país siguen siendo un problema, ¿no? O porque hay mucha división en relación a estar a favor o en contra de estos temas. Entonces, de preferencia, lo más probable es que nos toque uno de los temas inactuales, ¿no? No tanto las noticias actuales, pero sí ha pasado. Se te puede preguntar cualquier tema en realidad. Ay, no sé, hasta del descubrimiento de América o hasta de la exploración espacial en Rusia y Estados Unidos, ¿no? La carrera espacial, ¿no? De cualquier tema te pueden preguntar, pero sí hay una lista de temas, digamos, más, más frecuentes. Pero como van a ver ustedes, la lista tiene hasta el momento 31 temas. Igual, siempre voy desglosando, agregando nuevos temas, eh, quitando alguno de repente, pasándolo a la lista de actualidad porque pasó una noticia muy importante sobre el tema, ¿no? Siempre se va moviendo la lista, ¿no? Se va precisando, se va moviendo. Porque, por ejemplo, vemos aquí tema uno, el aborto. Tiene varios subtemas que aquí no están desglosados. Entonces, si hay algún aspecto a considerar, se desglosa y lo agrego independiente. Entonces, vamos a leer los primeros 10 temas, como somos varios ahorita en la sesión, vamos a leer los primeros 10 temas. Dice aborto, eutanasia, anemia, tuberculosis, el cólera, cómo actúan las vacunas, los antivacunas, el cambio climático, la contaminación ambiental, la corrupción, específicamente la corrupción en el Perú. O sea, aquí no desglosé, pero lo separé, ¿no? La corrupción en general, cómo nos afecta y específicamente la corrupción en el Perú. Bien, los primeros 10 nada más. A ver, el ejercicio ahora consiste en que ustedes elijan un tema. No me lo digan, me lo dicen ya cuando los llamo. Elijan un tema y voy a darles unos minutos para que investiguen acerca del tema. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cómo yo llego a hablar 5 minutos de algo? Ay, acá lo había puesto para un alumno. Vamos a ver. Sí, temas inactuales. ¿Cómo yo llego a los 5 minutos? No, esa es la pregunta, porque 5 minutos de un tema que me están dando en ese momento es un montón. Es un montón de tiempo, ¿no? 300 largos segundos. Entonces, una vez que me dan el tema y yo empiezo ya a hablar ahí mismo, tengo que ser inteligente, ¿no? Puedo dedicarle, por ejemplo, unos 30 segundos, un minuto, a hablar de las causas, a definir, ¿no? Definir y causas. Es decir, ¿qué entendemos por esto? ¿No? Me preguntan de la anemia, por ejemplo. Entonces yo empiezo diciendo, la anemia es tal cosa. Defino brevemente, ¿ah? No es que es una exposición teórica, no, porque es una exposición muy personal de opiniones. Pero para hablar del tema, tengo que contextualizar, entonces puedo empezar definiendo y mencionando las causas, a qué se debe que esto se produce, brevemente, ¿ah? Y dependerá también de cómo te pregunten. Entonces, definición y causas. Luego, luego hablaré de algunas consecuencias que esto trae. Entonces ahí ya voy ganando tiempo. De paso que cuando voy hablando y voy mencionando aspectos, me voy inspirando y van viniendo a mi mente otras ideas. Luego hablaré del estado actual de la situación, dependiendo también de cómo te pregunten, ¿no? Si es algo del Perú o algo del mundo, ¿no? Si es la anemia en relación al Perú, ya, exacto, ¿no? Pero si son los antivacunas, que es un movimiento mundial, entonces hablarás de cómo está el estado actual de la situación de los antivacunas en general. No, no en el Perú, sino en general. Por eso les digo, depende mucho de cómo les pregunten. Tienen que estar bien atentos ustedes a cómo plantean el tema y a las preguntas. Tan atentos que no tengan que pedir repetición, ¿no? Porque a veces dicen, ay, ¿cómo dijo? ¿Me puedo volver a explicar? No, no. O sea, sí puedo con respeto poder que me vuelvan a explicar,
como a veces nos pasa en los exámenes de inglés, ¿no? ¿Podría usted explicarme de nuevo o preguntarme de nuevo? ¿No? ¿O a qué se refiere este aspecto? Sí, pero corremos el riesgo de perder algunos puntos. Ahora, si tú de verdad no estás seguro de qué cosa te han preguntado, qué tema te han dado, es mejor que preguntes, pero te la juegas. Por eso yo les aclaro siempre, mucha comprensión oral. ¿Qué es eso? Es decir, muy atentos a lo que el otro dice para poder responder con propiedad. Igual en el caso de las preguntas, porque a veces hay preguntas que comprenden más de una pregunta en una. Por ejemplo, cuéntanos de tu familia, cuántos miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Entonces, son varias preguntas en una. Entonces, para responder yo tengo que estar atento. Bien, entonces, primero defino y causas, luego consecuencias, el estado actual de la situación y por último vendrán mis propuestas. Propuestas que yo debo de tener para solucionar el problema, para disminuir su problemática, ¿no? Para tratar en cierto caso de solucionarlo un poco. Algo que les interesa mucho ver en la universidad es un estudiante con propuestas. Pero las propuestas tienen que tener ciertas características. Primero tienen que ser viables, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, hay construir 1000 hospitales, ya, ¿cuánto demora construir un hospital? ¿No? ¿Cuánto demora equiparlo? ¿Cuánto cuesta eso? ¿De dónde sacamos los médicos? O sea, no, las propuestas tienen que tener viabilidad, es decir, tienen que ser logrables y no solamente eso, a ver, voy a quitar hasta el 10 nada más para que no se confundan. No solamente eso, sino que además tienen que ser de rápida aplicación, porque si yo digo construir 1000 hospitales, de repente toma 5 años, pero mientras nos morimos, no. Por ejemplo, ¿qué se hizo en la pandemia? Y estuvo bien, ¿no? De las pocas cosas que estuvo bien en la pandemia. Teníamos estas torres de los Panamericanos, ¿no? Que albergaron a los deportistas del mundo y se adaptaron para hospitales, para centros de salud. Entonces, eso fue bastante inteligente, porque tengo algo que ya está construido, ahora lo adapto. Me demora mucho menos que construir, ¿no? También se hicieron tipo carpas gigantes, ¿no? En los mismos hospitales en la parte posterior o en algunas otras zonas. O sea, hospitales desmontables como prefabricados. También, eso estuvo bien, es rápido, ¿no? Lo construyo rápido y a ti empiezo a atender rápido. Entonces, las soluciones, como les digo, tienen que ser viables y además tienen que ser de ejecución rápida. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora dejo proyectados los 10 temas. Cada uno elija un tema, investiga y vamos a tener unos minutos para investigar, que es algo que no pasa en la entrevista, ¿no? Entonces, son 9:45. 9:55 empiezo a escucharlos. Ya hemos conversado, la semana pasada nos hemos conocido, que aquí no podemos pasar, ¿no? Porque este es el espacio que tenemos justamente para practicar, para equivocarnos, para que me ayuden, ¿no? A reorientar mis respuestas, mis opiniones y moldearlas más directas a lo que la universidad espera ver. Entonces yo espero que cualquiera que se le llame esté preparado, haya investigado y esté listo. Que además vamos a tener la facilidad de que vamos a poder investigar, que es algo que en la entrevista no sucede. ¿Sí? Bien, entonces 10 minutos y empiezo a escucharlos. Cualquier duda la escriben por aquí por el chat y listo. Ah, y también siempre empezamos con voluntarios, no se olvide. No vamos a hacer nosotros 5 minutos porque es muy largo. Nosotros vamos a hablar solamente 3 minutos. Vamos a ver eso, si llegamos a los 3 minutos. Yo voy a estar con mi cronómetro contando.
Bien, entonces 9:55 empiezo a escuchar. Elija cada uno un tema distinto, ¿no? Bueno, me imagino que a veces habrá algunos que se repiten más, ¿no? Pero tienen 10 para elegir, así que piénsenlo bien.
Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Algún voluntario? Empezamos siempre pidiendo a nuestros voluntarios. Ujú. Muy bien, tenemos a Vanessa de voluntario. Muy bien. A ver, Vanessa, cuéntanos, ¿qué temas has elegido? Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, Ya. perfecto. Yo elegí el tema de la eutanasia. Ujú, bien. Ajá. A ver, voy a poner el cronómetro. Me olvidó. Y escuchamos. Repite, repite, repite. Eh, Sí, espérenme un segundo. Mm, Ya, ok, muy bien, Vanessa. Te escuchamos acerca de la eutanasia. ya. Empezando por el concepto, la eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada obviamente por un profesional de la salud, que en este caso aceleraría la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y el dolor innecesario que a este le causa. Bueno, ¿por qué los pacientes recurrirían a este método? Yo creo que la respuesta en sí no es tan compleja al parecer, porque los pacientes enfermos, en este caso de una enfermedad mortífera que podría ser, no sé, el cáncer en un grado avanzado o en este caso una esclerosis, un ELA, ellos ya no desearían vivir ya que poseen grandes sufrimientos que afectan considerablemente a su calidad de vida, la cual yo creo que todos deberíamos de tener. eh, Somos conscientes, ellos son conscientes del daño que causaría a su familia, obviamente, amigos, etcétera, pero obviamente lo van a asimilar ya que no es su vida, no es su dolor y cada uno tiene la potestad de decidir por algo es una muerte autorizada y con la voluntaria. Existen dos tipos de eutanasia por lo cual estaba averiguando, que sería la eutanasia activa, que se provoca la muerte indolora eh, y la eutanasia pasiva, que se deja de tratar una complicación, lo cual obviamente conllevaría al término de una vida, solo que paulativamente. En la visión actual, la eutanasia aparece como algo razonable por las sociedades materialistas que consideran que la vida humana debe ser algo útil y de mucho valor. Algunos países ya lo han legalizado, como por ejemplo Alemania, Suiza y algunos estados de Estados Unidos, y etcétera. Califican la eutanasia como una muerte digna y sin sufrimiento. Sin embargo, hay algunos países que todavía tienen el concepto de que la vida es preciada y que no hay ningún motivo por el cual se deba culminarla. Y mi opinión, yo creo que la eutanasia no es mala, acaparando el punto anterior de que la vida es preciada y ese tipo de conceptos. Yo creo que la vida ya no es preciada cuando en realidad, por así decir, no se vive, levantarte cada día y ver que prácticamente no cumples ningún rol en la sociedad y el mundo, y lo único que sientes es dolor. Así que yo creo que eso ya no se llamaría vida. Así que yo sí estoy a favor porque creo que cada uno es consciente y tiene la potestad de no seguir sufriendo y tomar una buena decisión, que sería en este caso la eutanasia. Has hablado 251 segundos, o sea, 2 minutos y 51 segundos, perdón. O sea, bastante bien dentro del tiempo, ¿no? Cuando nos dan 5 minutos, la idea no es hablar los cinco exactos, ¿no? O sea, digamos entre 4:30 y cercano a 5 está bastante bien, que es algo que también tenemos que practicar, ¿no? Porque en ese momento no vamos a tener cronómetro para medir.
sea, más o menos, ¿cuánto es 5 minutos, no? Esa es un poco la idea. ¿Cuánto sería 5 minutos de habla normal, ¿no? De habla pausada, de habla explicativa, pero fluida, ¿no? Pero fluida. Aquí me faltaron un poco lo que son las propuestas para evitar esto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para no llegar a esta situación extrema? Bien, este es un tema bastante polémico, como casi todos los de la lista, pero hay que establecer algunas reflexiones. Yo no tengo problema con los que estén a favor o en contra. No, no, esto no es personal, no, mi opinión, digamos, tampoco interesa mucho. Lo que nos interesa es lo que les digo yo siempre, la opinión de la universidad, ¿no? Porque ahí es donde queremos ingresar, vamos a seguir determinada carrera, entonces va a ser importante que sigamos la línea. Por eso vimos el perfil del postulante, el perfil del ingresante. Entonces, cuando tú decías, hay países que para los que la vida todavía es preciada, se me pararon los pelos de punta, porque si tú vas a medicina o alguna carrera relacionada a las ciencias de la salud, para ti también la vida tendría que ser preciada, para todos ustedes. Y es la línea de la universidad que la vida es preciada, ¿no? Defender la vida en todas sus formas, eso es lo que es la misión de cualquier profesional de la salud. Defender la vida en todas sus formas, desde su nacimiento hasta, desde la concepción hasta el fin de los días, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hablar de forma neutral, ¿no? Hay que considerar cada caso, porque yo también coincido con lo que ella dice en algunos aspectos, ¿no? O sea, si realmente ya no hay retorno del mal de esta persona, está sufriendo demasiado, no sé, casos de las muertes cerebrales, por ejemplo, no, ya no se va a retomar. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué no? No digo que esté de acuerdo, pero pensemos, ¿no? ¿Por qué no? Pero también por otro lado nos damos cuenta de que la ciencia siempre va avanzando y van descubriéndose nuevas cosas que podrían ser solución para esos problemas. Y las células madre, por ejemplo, ¿no? Que no se planteaban, la célula, o sea, la investigación de las células madre nos ha abierto un camino eh, de solución para problemas que ya eran en ese entonces irreversibles, ¿no? Como ciertos tipos de cáncer, por ejemplo. Ahora ya no. Y el cáncer no es incurable, ¿no? Con un tratamiento preventivo a tiempo, pues se puede evitar o se puede tener mucho más tiempo de vida, también que nos permita, digamos, solucionar ciertos problemas y dejar a la familia bien organizada, por ejemplo, ¿no? Si yo salgo y me atropella el carro, no tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahí quedé, como se dice. Pero en cambio, en otras enfermedades que son duraderas, pues sí, ¿no? El hecho de tener calidad de vida y ciertos tratamientos que nos da los nuevos descubrimientos, pues me permite organizarme, digamos, mejor, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Igual en el caso del aborto, que seguro varias lo van a elegir. Si tú tienes tu opinión a favor y vas a las campañas y estás de acuerdo y participas de las marchas, ya, eso está bien, eso es ya cosa de tu decisión. Pero cuando vas a la entrevista, ten cuidado con eso para que no suene a que yo no valoro la vida o que sí estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. No solamente en este tema, sino en otros también. Entonces, esa es mi recomendación. La toman o la dejan, ya es decisión de ustedes, ¿no? Esa es mi recomendación. Para estos temas relacionados a la salud, a las ciencias de la salud, tiene que notarse que nosotros valoramos la vida y que esta decisión tiene que ser realmente el último recurso luego de haber propuesto muchas otras cosas para no llegar a eso. ¿No? Para no llegar. ¿Qué hacemos para no llegar a ese punto? Igual en el caso de las niñas violadas. Terrible, pues que una niña de 11, 10 años, 12 años tenga un bebé, ¿verdad? Mucho más producto de una violación, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para no llegar a ese punto? Yo estoy atacando una consecuencia. Si yo quiero solucionar un problema, no tengo que atacar las consecuencias, tengo que atacar las causas. ¿Se dan cuenta? No solucionamos nada.
no resolvemos el problema. Lo que tengo que hacer es atacar las causas si quiero resolver el problema. Bien, a ver, ¿quién más se anima? Si no, empezamos a llamar. Y son bastante, o sea, a veces me puede tocar un examinador bastante frontal, ¿no? Por ejemplo, que me puede decir, ¿sabes qué? En lo que has dicho te has contradecido, por ejemplo, ¿no? O me puede decir, por ejemplo, esas son tus propuestas, pero nada más, ¿tú crees que con eso se soluciona? Para eso también tenemos que estar preparados, ¿no? Para una repregunta, digamos, que cuestione las propuestas que yo he hecho, ¿no? No, y no es personal, o sea, lo que quieren ver simplemente es tu capacidad para responder en ese momento, ¿no? Cómo tú lo afrontas en ese momento. A ver, nadie se anima. A ver, vamos con Rafael Valdivieso. A ver, Rafael, ¿qué tema elegiste? Hola, buenos días. Cogí la anemia. Ya, muy bien. A ver, vamos a poner el cronómetro y te escuchamos. Listo. Rafael, cuéntanos de la anemia. La anemia es un problema aún latente en el Perú. Consiste en concentraciones bajas de hemoglobina en nuestro cuerpo, ello debido a la falta de glóbulos rojos sanos. Esta situación se genera por una incorrecta alimentación que puede ser dada por diversos factores, como la falta de dinero para comprar alimentos o por el hecho de algunas personas que no comen con el fin de adelgazar, trayendo como consecuencia esta afección. La anemia causa sensación de fatiga y cansancio, mayores tendencias a desmayarse, mareos y en casos más graves, irregularidades en el funcionamiento del corazón, dificultad para respirar y en ello existiendo la probabilidad de generar en el cuerpo del afectado problemas como insuficiencia cardíaca, lesiones en los órganos del cuerpo e incluso la muerte. La anemia en el Perú afecta al 43.6% de niños menores de 3 años, constituyendo un problema de salud pública. Esta cifra ha permanecido sin mayores cambios a lo largo de los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducirlo. Una solución viable para esta situación es el consumo de sangrecita de forma semanal como dieta, así como promover la alimentación variada, rica en hierro y vitaminas B y C. La mollejita, el pescado, las carnes rojas son recomendadas debido a su gran aporte nutricional para esta problemática. Gracias. Bien, entonces has estado bordeando los 2 minutos y yo te pediría que agreguemos, ahorita sí, de lo que se te ocurre, ¿qué propones para solucionar este problema en el Perú? ¿No? Porque si has dicho, digamos, ¿qué hacemos para evitarlo? Ay, perdón. O sea, ¿cómo deberíamos alimentarnos para evitarlo? Pero digamos, si yo tengo que concientizar a la gente para que se cuide de la anemia, ¿no? Que no tiene nada que ver con estar flaquito o gordito, ¿no? Puede estar gordito y tener anemia, ¿no? Puedo tener 40 y tener anemia. A veces creen que solo los niños tienen. No, no. O sea, puede ser anciano, puede ser niño, adolescente y tener anemia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres después de la menstruación, o sea, después del periodo de la menstruación, de esos días, tenemos un bajón de glóbulos rojos, ¿no? Digamos. Si me toman mis análisis de sangre, por eso me preguntan, ¿no? ¿Cuándo fue su última regla? ¿No? Para que no se asuste el doctor, porque en esos días hay un bajón, ¿no? En relación a la anemia, ¿no? Puede verse en esos resultados.
tenemos que tener más cuidado en esa etapa, por ejemplo, ¿no? Pero no solemos hacerlo porque en nuestro país no está muy de moda la prevención, ¿no? De una adecuada alimentación, ¿no? Comemos para llenarnos, pero no comemos para alimentarnos, ¿no? Comemos para saciar el hambre, pero no comemos para alimentarnos adecuadamente. Entonces, tengo que hacer una campaña general, a la población en general. A ver, Rafael, ¿qué propones? ¿Cómo hacemos, cómo diseñamos esa campaña contra la 30 segundos, 40 segundos, ¿ya? A ver. ¿Me escucha? Sí. Ya. Yo creo que proyectos con ayuda del MINSA quizás o del gobierno que nos ayude a justamente concientizar a la población, ya sea no solamente centralizada, sino quizás afuera de la ciudad donde más se presenta esta problemática debido a la falta de recursos o la falta de educación. Eh, es una concientización acerca de una mejora del régimen alimenticio, ¿no? La administración de los alimentos, cómo los alimentos fortifican nuestro cuerpo. Y obviamente esas estrategias tienen que estar acompañadas de más intervenciones de salud pública, como puede ser desparasitación, saneamiento del ambiente. Y, y bueno, creo que esas son las, las soluciones más viables a una posible, para que no se aumente más este índice de anemia que estábamos viviendo. Ah, bien. Entonces, interesante, ¿no? Las propuestas hay que aterrizarlas más, o sea, hay que hacerlas más concretas, pero me gustó que decía, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? No solamente para cierto sector, sino una concientización a nivel nacional. Es importante. Luego, lo que él decía es muy importante, detectar las zonas donde más recurrencia hay de este problema, ¿no? Justamente con el objetivo de dedicarme ahí, ¿no? Sin desatender lo otro, dedicarme un poco más a esas zonas, ¿no? Eh, Tiene que ver con un problema de bajos recursos y también muy relacionado a lo que él decía, lo que es saneamiento, tener agua, tener luz, o sea, servicios básicos, ¿no? No hacinamiento en las casas, o sea, tiene mucha relación con eso, pero no es solamente un problema de gente pobre, ¿no? Eso es algo que hay que entender, o sea, es un problema más de mala alimentación que de gente pobre. Ahora, en el caso de la gente de bajos recursos, sí, los 5 primeros años de sus hijos son muy importantes, ¿no? De 0 a 5 años. Porque ya está comprobado, porque hay muchos estudios al respecto, que ahí se formando todo lo que es y fortaleciendo lo que tiene que ver con lo cerebral, ¿no? Con lo que va a ser la futura inteligencia, lo que va a ser la futura capacidad de discernimiento de la persona, su posibilidad de aprender. Entonces, si durante esos primeros años no tuvo una alimentación adecuada, se va a ver afectado su desarrollo. O sea, esa persona va a tener más dificultades de aprender. Por eso vemos ahora tantos niños con problemas de aprendizaje, ¿no? Por eso es que ahora se detecta tantas cosas como esas. Terrible, ¿no? Entonces, hay que atacar inclusive desde el embarazo de la madre. Por eso es que es importante tomar ácido fólico, por ejemplo, antes de quedar embarazada y durante los primeros meses, ¿no? Para que ese niño, por ejemplo, pues tenga más posibilidades de nacer más fuerte, ¿no? Mejor formado, etcétera. Mejor formado me refiero a interiormente, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿no? Con más posibilidades eh, físicas, digamos, de no enfermarse, de no contraer ciertas enfermedades, y todo eso va a depender de los primeros meses. Muy importante, muy importante. Bien, entonces, las propuestas, no se olviden, se están olvidando de las propuestas. A ver, ¿quién se anima a continuar?
Nadie se anima. A ver, vamos entonces con Celeste. Celeste Paitán. Celeste, ¿qué tema elegiste? ¿Mis me escucha? Sí, perfecto. Ok. Bueno, yo también elegí la anemia. Ya, Ok. perfecto. Primero me gustaría Ahondamos sobre... hablar sobre qué es Espérate, la el anemia. cronómetro. El cronómetro, el cronómetro. Ok. Ya, ok, listo. Muy bien, Celeste nos va a hablar acerca de la anemia. Ok. En primer lugar, voy a empezar hablando sobre qué es la anemia. Según lo que he investigado, pues es una afección que se desarrolla cuando la sangre va a producir una cantidad inferior a la normal de los glóbulos rojos sanos. Es decir, que la sangre de las personas que sufren de anemia no va a contar con suficientes glóbulos rojos que realmente sean capaces de cumplir su función. Van a existir diversos tipos de anemia. Dentro de ellas existen aquellas que surgen por una dieta desbalanceada, baja en hierro, por consecuencia también de algún medicamento o luego de, en caso de las mujeres, de haber tenido su periodo. En este caso, es tratable y se puede presentar en cualquier tipo de persona. Sin embargo, la anemia también puede ser crónica, lo que significa que va a durar mucho tiempo y es posible que nunca desaparezca por completo. Es decir, que también se puede dar por herencia. Ahora bien, la anemia también puede ser un signo de una afección más grave, por ejemplo, si es un sangrado en el estómago, una inflamación por infección, enfermedad, puede ser una enfermedad renal o incluso cáncer. Si bien la anemia puede afectar a todas las edades, va a resultar aún más importante prestar la atención cuando sean niños, pues se encuentran en pleno desarrollo y necesitan de las defensas necesarias y recursos biológicos necesarios para desarrollar una vida sana. Un niño con anemia va a causar que que el infante, perdón, luzca pálido, se siente irritable, tenga mucho cansancio, esté débil, va a tener uñas quebradizas, mareos, dificultad para respirar, etcétera. La realidad, bueno, esa realidad en definitiva no es ajena al Perú. Según la encuesta demográfica y de salud familiar que se dio en 2021, se reportó que el 38,6% de menores de 3 años en nuestro país padecían de anemia y fue la Sierra la región con el porcentaje más alto. También el 11,2% de niños y niñas menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica y otra vez prevaleciendo en el área rural. La situación es grave, pues como se ha mencionado durante este tiempo de vida, la tasa de crecimiento y desarrollo cerebral es mayor, así que una deficiencia de hierro, que es lo que causa la anemia, va a generar alteraciones en las funciones cognitivas y psicomotoras, y es por eso que se dice que por la anemia los niños tienen un menor rendimiento escolar durante su etapa en el colegio, ¿no? Ahora, este año, en agosto, se declaró un programa, perdón, que se llama Niños de Hierro, que pues buscaba disminuir el índice de anemia en las zonas en las que había mayor prevalencia de ella, y se iba a publicar pues este plan y luego sería aprobado por el Consejo de Ministros un mes después, es decir, durante estas fechas. Sin embargo, bueno, de acuerdo a lo que he investigado, aún no se ha publicado nada, me parece, pero en mi opinión, lo que debería incluir este plan, al menos, es no solo en realizar programas, sino que también a la paralela de realizar los programas, también trabajar en mejorar los sistemas de salud de las zonas que tengan mayor prevalencia de anemia, por ejemplo, en el caso de las zonas rurales, así mientras que hacemos estas campañas y mejoramos las estrategias que utilizan las personas para enfrentar la anemia o en este caso para prevenir la anemia, también trabajamos en mejorar el sistema de salud porque el problema parte de ahí, ¿no? De que quizás no, las personas no tienen una buena cultura y si instruimos a personal de salud que sea capaz de brindarle estrategias efectivas a la población, entonces se va a mejorar la situación. Y eso sería todo. Gracias. Bien, miren qué interesante, porque hemos escuchado dos exposiciones del mismo tema, pero cada uno le ha dado su toque, su enfoque, ¿no? Porque hay mucho, de cada tema hay muchísimo que hablar, ¿no? Me gustaron también mucho las propuestas que ha mencionado Celeste, ¿no? Y sobre todo su actitud crítica. O sea, hacemos esto, está muy bien, pero no basta. Tenemos que además, ¿no? Hago la campaña, pero además tengo que fortalecer el sistema de salud, tengo que fortificar, digamos, esa área donde se está detectando el problema, porque
O sea, el problema no se soluciona porque hagas una propuesta para ese problema, ¿no? Ese problema se relaciona, como decía también Rafael, ¿no? Con saneamiento, con tener agua, mejores recursos, mejores empleos, ¿no? ¿Cómo me alimento mejor? Cuando tengo más ingresos, pues, ¿no? Entonces, bien, bien, o sea, esa es la idea. Esa idea se aplica a cualquier tema, ¿no? La actitud crítica, las propuestas, ¿no? Una visión general, ¿no? Una visión general del problema, ¿no? Miren, si la pregunta, como les planteen a ustedes el tema, no implica su opinión, ¿no? Yo les sugeriría que, más bien, como personas críticas que son, ofrezcan el lado a favor y el lado en contra, como visión. No se cierren tanto con decir, sí, yo estoy a favor de eso, yo estoy en contra de esto, ¿no? Ni tan en contra ni tan a favor, porque como les decía, hay situaciones y situaciones. Entonces, siempre muestren eso, ¿no? Siempre muestren que de la situación que les tocó, analizan los pros y los contras, que todos los tienen. Todo tema tiene pros y contras, ¿no? Entonces, se ve, digamos, más impersonal, más diplomático, ¿no? Y además estás dando una visión más amplia, ¿no? Tengan en cuenta eso. Hay algo más quería decir de lo de la anemia. Ah, bueno, quería comentarles que, como decía también su compañera, ¿no? Tiene que ver mucho con la prevención, con el embarazo. Después del parto también la mujer tiene otro bajón de anemia, de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el bebé absorbe todo de la madre, ¿no? Entonces él saca lo mejor. Él saca lo mejor porque es esa vida la que se protege. Entonces, si tú estabas ya medio debilucha, ¿no? Y estás embarazada, pues vas a quedar mucho más debilucho, ¿no? Si estabas bien con tus glóbulos rojos altos, etcétera, ¿no? Igual vas a quedar un poquito bajoneada. Necesitas alimentarte mejor, porque además de ahí viene la lactancia, ¿no? Que es otro proceso que también quita, digamos, fuerzas, energía, salud, ¿no? Entonces necesitas alimentarte mucho, mucho mejor, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La salud materno-infantil en esos primeros meses, ¿no? Tanto como para la madre como para el niño, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? No solemos comer estos alimentos y mientras más grandes somos, absorbemos menos de los alimentos. ¿Cómo así? Por ejemplo, a ver, tomar leche. Para un niño tomar leche es esencial. Él absorbe, por su misma calidad de niño, mucho más calcio de la leche que, por ejemplo, los jóvenes como ustedes o los adultos como yo. Yo que ya pasé los 40, ya tengo que tomar, por ejemplo, calcio. O sea, además de tomar leche, que no lo hago, pero bueno, debería hacerlo, tendría que tomar cápsulas de calcio. Y ahí nos ayuda, ¿no? Calcio más vitamina D, absorbes mejor. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años, ya no tenemos la misma capacidad de absorción de las vitaminas. Ustedes todavía tienen más, yo ya tengo menos. Mi papá, que tiene muchos años, tiene menos todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que nos ayudemos también con vitaminas a medida que van avanzando los años. En cambio, los niños no, ellos sí van a absorber. Por ejemplo, si yo me pongo a comer ahorita lo que decía Rafael, ¿no? Estos vísceras, ¿no? Sangrecitas, pulmón, todo esto que nos da glóbulos rojos que a veces no nos gusta tanto, no voy a asimilar tanto, tanto, tanto. Necesito, además de alimentarme con esto, tomar, pues, no sé, complejo B, por ejemplo, ¿no? Que me ayuda a absorber más el hierro. Ahora, esta idea de los niños de hierro suena feo, ¿no? Suena feo, pero, eh, por ejemplo, Iron Man, ¿no? El superhéroe Iron Man, es eso, ¿no? Es el hombre de hierro. Yo me imagino que de ahí lo han sacado, ¿no? Niños de hierro, pero lo han traducido y traducido pues suena feo. Entonces lo hubieran puesto pues como Iron Kids, algo así, ¿no? Como que suena mejor, ¿no? Y de paso que los niños también se identifican y lo que tiene que ver con impacto y relación con cosas que me gustan, ayuda mucho más. No, hasta los mismos papás, ¿no? Ah, ¿por qué se llamaba Iron Man? Porque era el hombre de hierro. Claro, en ese sentido el hierro iba encima de su piel, digamos, por esto que él había construido, ¿no? Pero juega con la misma idea, ¿no? Que estás más fortalecido, te afecta menos lo externo,
por lo mismo que eres un Iron Man, ¿no? No, indestructible. Igual es en el caso de los niños, ¿no? Pero como les digo, la campaña tiene que diseñarse de manera que llegue a todos y que llegue bien y que la gente se concientice y quiera participar. Lo que sucede en la selva, que también tiene altos porcentajes de anemia, es que los internos van llevando las vitaminas que hace el ministerio, que las da gratuitas, les da las charlas, pero la gente no los quiere dar a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes hierro, las heces salen de otro color y con otro olor más fuerte, distinto, ¿no? Pero más fuerte y salen más oscuras, ¿no? Entonces los papás se asustan y dicen, no, mi hijo está enfermo, este remedio me lo va a matar. No saben qué pasa eso, ¿no? Porque no les explican el efecto de que las heces se van a poner de ese color, más verdoso, más negro, ¿no? Entonces se asustan y ya no les dan. Y se sabe que allá en la selva usan estos multivitamínicos, creo que se llaman, para matar las hormigas, ¿no? Entonces toda la inversión del Estado se va al agua, porque los niños no lo están tomando. Y eso es por la mala concientización que se hace, porque van los internos, que yo espero que todos lleguen a ser internos de medicina, todos los que están aquí, van los internos a las zonas rurales, pero no hablan el idioma, no hablan quechua, no hablan aymara, no hablan shipibo con ibo, entonces les dan carteles para explicar con imágenes, pero no se dan a entender. Entonces la gente no se concientiza bien. Si a veces hablando en español y el otro oyente en español no entiende, imagínense cuando tenemos la barrera del idioma. ¿Se dan cuenta? Por eso tengan también en cuenta esos aspectos, ¿no? De cómo hacemos la campaña, cómo hacemos que realmente llegue mejor. Bien, a ver, vamos ahora con Víctor. Víctor Luque. A ver, Víctor, ¿qué tema elegiste tú? Víctor está sin audio, por si acaso. O sea, no has prendido tu micrófono, mejor dicho. A ver, Víctor, esperamos a ver si se anima, pero mientras nos escribes, Víctor, mientras vamos llamando a Diego, Diego Rodríguez. A ver, Diego, ¿tú qué tema elegiste? Víctor es Luque. Yo apunto todo, ¿ah? Igual ese día del presencial ahí mismo no apunté, pero saliendo apunté. Ya Diego dice que no tiene audio, pero bueno, ha hablado. Pero habrás investigado, ¿no? O sea, si así no te toca esos 10 minutos a investigar sobre algún tema. No vayan a decir, ay, no tengo audio, no me va a tocar, entonces no hago nada, ¿no? Como en clase, ¿no? Como en cualquier clase. A ver, Miguel, vamos alternando un chico, una chica. A ver, Miguel, Ujú. ¿qué tema elegiste? Bueno, en mi caso yo elegí el cambio climático. Ya, muy bien. A ver, Miguel, a ver, vamos a poner el cronómetro. Muy bien, Miguel nos va a hablar del cambio climático, te escuchamos. Bueno, en este caso, para empezar, ¿a qué se refiere con el cambio climático? Esto se debe a los gases invernaderos que albergan en la zona, en el manto que envuelve la Tierra. Estos gases pueden ser ya tanto dióxido de carbono o metano, los que más aparecen en este caso. Principalmente estos gases conservan el calor, por así decirlo. Lo atrapan y eso hace que la temperatura en general se eleve. Y en los últimos 200 años se ha comprobado de que el cambio climático ha sido principalmente de los humanos, pues aunque no lo crean, también hay cosas naturales que afectan al cambio climático, pero tras los últimos 200 años de uso de combustibles fósiles y esa clase de cosas, ha aumentado la temperatura en general de 15 grados
a 16.1, si no investigué mal. En este caso, las causas todos las conocen. Las emisiones de dióxido de carbono por combustibles fósiles, con la quema de carbón, petróleo, gas, hace de que con el tiempo conduzca a un gran calentamiento global. Y los efectos que esto conlleva son sequías, inundaciones, principalmente como ya todos conocen esto. Y sinceramente para mí esto es muy fácil de solucionar. Todos sabemos de que aunque nuestro país somos un país tercermundista, por así decirlo, y no podemos decir de que tenemos tan buena tecnología, el, las causas, como ya se ha dicho, son combustibles fósiles, quema de carbón, y esto es solucionable en nuestro país también con el uso de energías renovables. Por ejemplo, hace un mes o por lo que recuerdo bien, se estaba anunciando de construcciones de energía eólica aquí en el Perú, lo cual es algo muy bueno, teniendo en cuenta de que la energía eólica es una de las uno de los mejores energías sustentables. La energía eólica, en especial en nuestro país, teniendo en cuenta los que estamos cerca del fenómeno del Niño y genera grandes vientos, puede ser una gran solución en nuestro país. También otras energías renovables pueden ser las energías solar, lo cual ya se aplicó, si no me equivoco, en Tacna, que hay un gran campo de paneles solares que dan energía, en este caso. Para mi gusto, como ya investigué antes, las Naciones Unidas tienen el objetivo de, ¿cómo decirlo así? Tener una un cero de estos gases para el 2050, aunque quieren reducirlo al 2030, lo cual lo veo muy poco probable teniendo en cuenta la ayuda que se nos da a los países tercermundistas. Por lo que siento que el cambio viene de uno mismo, pues como todos sabemos, el cambio de los usos de las energías fósiles viene de nosotros, no quemar cosas, no usar tanto esa clase de energías y empezar a usar paneles solares, calentadores solares, como muchos conocen, y dejar de usar la clase de calentadores a gas, principalmente. Esa es una gran idea, la cual siento que puede funcionar para nosotros. A ver, vamos a ver el tiempo. Ujú. Sí, hemos pasado un poquito de los 3 minutos, está bastante bien. Ujú. También ha mencionado propuestas. Mm, Acuérdense que uno tiene que tener mucho cuidado con cómo suena lo que decimos, ¿no? O sea, cuando decías que a ti te parece muy fácil solucionarlo del problema del medio ambiente, también sonó medio como que, ay, que son los otros que no lo solucionan, ¿no? O sea, en realidad no es tan fácil, o sea, sí y no, mejor dicho. O sea, sí tienes razón cuando dices que hay cosas bien puntuales que hay que hacer y que no hacemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es fácil. Pero ¿dónde viene lo difícil? En hacer que todos cumplan, ¿no? Hacer que todos cumplan y se concienticen. Entonces, ahí, por ejemplo, te pediría reformular esa parte, ¿no? Entonces podrías, por ejemplo, comentar, ¿no? Las soluciones están más al alcance de todos de lo que pensamos, ¿no? Y todos podemos contribuir a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Eso es como estos memes que dicen, ¿no? Pero apóstol San Pablo, no podemos decir esto, ¿no? Y resulta que el apóstol San Pablo había dicho, pues, algo que suena bastante fuerte, ¿no? Entonces dice, bueno, ya, digamos esto, es lo mismo, pero de forma más diplomática, ¿no? Ya, es como esos memes, igualito. Entonces, por eso es que practicamos, para tratarlo de limpiar de todas esas cositas que nos pueden afectar a la larga o que pueden hacer que los examinadores abran los ojos como platos, se les pongan los pelos de punta o les mencionen o sean para ellos alertas, ¿no?
Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Sí, es verdad, en nuestro país, y lo resaltó muy bien, y eso quedó excelente, ¿ah? Porque siempre hay que resaltar lo que tenemos. En energía hidráulica y eólica, o sea, de agua y de viento, de aire, podríamos ser líderes mundiales, ¿no? Porque tenemos, o sea, dado nuestro territorio, tantos ríos, etcétera, y dado los campos abiertos, gracias también a la cordillera de los Andes, tenemos mucha posibilidad de aprovechar tanto la energía hidráulica como eólica. Se hace, pero no se hace tanto como se debería de hacer. Sí hay, o sea, sí hay la hidroeléctrica del Mantaro, por ejemplo, ¿no? Y otras más. También hay campos eólicos entre Chiclayo y Piura, por ejemplo, hay no, perdón, entre Lima y cuando viajas por carretera, de Lima a Piura o de Lima a Chiclayo ves estas hélices gigantes. Es un campo enorme lleno de esas hélices gigantes que justamente aprovechan la energía eólica, pero no se hace tanto como se debería. A veces creemos que el Estado no hace nada. Hace, pero hace poco, ¿no? Y a veces lo hace, pero no lo hace tan bien como debería hacerlo, como decíamos cuando se aprovechan los proyectos del extranjero, ¿no? Hay que aterrizarlos a nuestra realidad. Pero hay muchas cosas que sí se hacen, como hemos conversado hace un rato, ¿no? Se hacen las vitaminas de hierro para los niños, se reparten, y todo eso es gasto, es logística, van los internos a explicar, pero ¿qué faltó? Lo de la barrera del idioma. Entonces, todo lo que invertiste se cae, porque te faltó ese detalle, ¿no? Te faltó ese dato. ¿No? De animarlos, de verdad, de convencer a la gente, ¿no? Los que van a biología, por ejemplo, ¿no? De repente todavía hay cosas por descubrir, se pueden también crear nuevas vitaminas o inyecciones que nos fortalezcan en anemia, que todavía no existen como tal, ¿no? Y solucionarían el problema de forma más rápida, ¿no? Que nos fortalezcan en hierro, perdón, que nos fortalezcan en anemia, nos fortalezcan en hierro y que harían pues que sea mucho más rápido, porque también la asimilación demora, ¿no? Entonces todo eso todavía se puede ir creando, la ciencia todavía va avanzando y hay mucho que no se ha descubierto. Muy bien, vamos a pasar ahora a la lectura de la semana, que tiene mucho que ver con los temas de actualidad y las preguntas de cultura general. Aquí voy a apagar mi cámara para compartir, para no tener problemas de internet. Ay, perdón. Y tiene mucho que ver con los premios Nobel. O sea, mejor dicho, el tema es los premios Nobel, que tiene mucho que ver con los descubrimientos nuevos. A ver, esperen un ratito. Y después no aparecen las cosas cuando las necesito. Ay, no. Esto no es. Ah, ya me acordé. Nos faltaba también leer un poco acerca de los líderes, tipos de líderes que estuvimos leyendo en la clase cuando fui por allá. Pero no importa, como ya les hablé de los temas estos de los premios Nobel, vamos a empezar a leer sobre esto y ya la próxima semana terminamos de leer lo de los tipos de liderazgo, que igual les ayuda en sus respuestas, y terminamos también de leer esto de los premios Nobel, ¿sí? Bien, a ver. Aquí se les voy a pedir que me ayuden a leer, porque como han podido escuchar, estoy bastante mal. Tengo muchas clases y estoy casi sin voz. Y de ahí tengo más clases también. A ver, Ariana, ¿nos podrás ayudar a leer ese primer párrafo, por favor? Mis disculpe, hay dos Arianas, no sé cuál de las dos, Ariana o Ariana M. Ah, ya, a ver, ¿cuál es la primera Ariana que vi? Sí, Ariana sin M, Ariana, ajá, sí, Ariana a secas. Ujú. ¿Eres tú o me habló Ariana M? Yo soy Ariana M. Ah, ya, y la otra Ariana está por ahí, está con audio, o nos puede escribir, a ver qué dice.
Ah, ya, Ariana no tiene micro, la otra Ariana. Entonces, ayúdanos tú, Ariana. Ariana, que nos hablaste. Ok, Con está él. bien. Ujú. Gracias. El premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Ajá. Ay, leemos toda esta parte. Sí, tienes razón, te había dicho O- solo el primer párrafo. Esta categoría. Ajá, Sí. ok. Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco, y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, economía, literatura y paz. Los premios Nobel de física, química, medicina, literatura y economía se otorgan en una ceremonia en Estocolmo, Suecia. El Premio Nobel de la Paz se otorga en su propia ceremonia en Oslo, Noruega. En ocasiones no se ha otorgado ningún premio. Esto sucedió más recientemente en 1972. El último de ganadores está limitado a 3 por categoría. Ah, muchas gracias. Bien, entonces, esas son las categorías. Tenemos 6 categorías. Y aunque hay algunas que se relacionan más con ustedes, como física, química y medicina, también te pueden preguntar de literatura, economía o paz. Esto tiene que ver con estar informado, como les decía, de lo que ocurre, ¿no? Porque estas personas ganan porque han realizado investigaciones que contribuyen a la mejora de la ciencia que investigan o en general contribuyen al mundo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante conocer, por eso les digo, de todos los tipos, no solamente de medicina física o química, porque física y química también se relacionan estrictamente con medicina, entonces eso también les interesa a los que van a biología, a los que van a biomédica, etcétera, ¿no? Y también literatura, economía y paz, justamente por el impacto social, ¿no? De estos temas. Como dice aquí, se han limitado los ganadores a 3. ¿Por qué? Porque una investigación puede estar compuesta por 3, 5, 1, 20, todo un equipo de personas. Pero se va a destacar solamente a 3, a los que lideran la investigación, ¿no? No se puede dar premio a todos, solamente hasta 3. Y como vamos a ver ahorita en los nombres, suelen ser nombres bastante extraños, pues, ¿no? Bastante llenos de consonantes, difíciles de pronunciar para nuestro castellano, porque son pues ganadores de Bélgica, ¿no? De Australia, pueden ser también pues de cualquier parte del mundo, ¿no? De China, Japón, etcétera. Entonces se hace difícil de pronunciar. Entonces, aquí en la entrevista no quieren que te sepas el nombre de los ganadores, no, eso no es importante. Lo que quieren que sepas es por qué ganaron. Sí podrías decir el médico sueco, pero no decir que se apellida así tan raro. No, eso no es necesario. No es necesario aprendérselo. Pero sí, ¿no? El premio se dio a un equipo de médicos suecos por su descubrimiento en que contribuye en el mundo de tal manera. ¿Eh? Eso sí nos interesa. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos obviamente los premios del 2022, porque recién este año se van a entregar en esta segunda mitad del año, ¿no? Como ustedes dan examen en febrero, les van a interesar los premios Nobel de este año, del 2023. Pero todavía no han salido, así que por lo tanto, por mientras trabajamos con estos. A ver, medicina. El 2022, el Premio Nobel de Medicina fue atribuido al sueco Svante Paavo. Ya, ¿cómo me aprendo eso? No? Simplemente ustedes ponen al médico sueco de 67 años, tampoco es importante, ¿no? Al médico sueco por la secuenciación del genoma de los neandertales y la creación de la paleogenómica. O sea, ese es su aporte. Al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los seres humanos vivos de los homínidos desaparecidos, esto tiene que ver con la evolución, su descubrimiento ha dado la base a la exploración de lo que hace, de lo que hace de nosotros humanos seres únicos, dice el jurado. A ver, ¿qué sucede? Que descendemos del mono, dicen, ¿no?
Entonces, en algún momento de la evolución de los monos, ¿no? Se dieron dos vertientes. Una vertiente de la que surge el homínido y de otra vertiente de la que siguen derivando para mono. Nosotros venimos obviamente de la del homínido, ¿no? Y eso es lo que ese señor ha descubierto. La secuenciación del genoma de los neandertales. Y creó además una nueva ciencia que es la paleogenómica. Miren qué interesante. Analizar todo lo que tiene que ver con la genética, pero de los neandertales, ¿no? Mucho más antiguo. Que hace además el descubrimiento de qué cosa nos hace a los seres humanos únicos. ¿Por qué se dio esa división? Todavía no se sabe. Hay muchas cosas que todavía no se han descubierto. Ustedes pueden ser los que las descubran. Entonces, en algún momento, lo que venían siendo monos, ¿no? Derivaron en dos vertientes. De una fue el homínido y la otra siguieron siendo monos. Nosotros venimos de la del homínido. Todavía hay mucho por investigar por ahí. Vamos a ver el siguiente. Premio Nobel de Física. Fue otorgado al francés Alain Aspect, al estadounidense John Clauser y al austriaco Anton Zeilinger, tres pioneros de los mecanismos revolucionarios de la física cuántica. Ya, aquí simplemente diríamos, el Premio Nobel de Física se otorgó a un investigador francés, un estadounidense y un austriaco por descubrir los mecanismos revolucionarios de la física cuántica. El trío de septuagenarios, o sea, tienen más de 70 años, fue galardonado por sus descubrimientos sobre el entrelazamiento cuántico, un mecanismo en el que dos partículas cuánticas están perfectamente correlacionadas, independientemente de la distancia entre ellas, anunció el jurado en un comunicado. Ustedes saben que actualmente en muchas películas también se ha empezado a hablar bastante de la física cuántica, que en cierto sentido es algo bastante nuevo, o sea, comparado con otras ciencias o con otras áreas, ¿no? Y por eso es el aporte de ellos, ¿no? En cuanto a lo que es las partículas cuánticas correlacionadas, entrelazamiento cuántico. Química. El Premio Nobel de Química del 2022 fue otorgado al danés Morten Mendal y a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sarplech, que ya cuenta con un galardón, o sea, Barry Sarplech ya ganó un Nobel, por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. El trío fue reconocido por el desarrollo de la química click y la química bioortogonal, indicó el jurado en su decisión. Entonces, aquí, digamos, lo que ellos han hecho es crear, digamos, otra rama. O sea, tenemos química orgánica y química inorgánica, ¿verdad? Cuando hablan de que ellos han sentado las bases para una forma más funcional de la disciplina científica, de la química, es por esta creación. O sea, la química click y la química bioortogonal, como otras divisiones. ¿Para qué? Para justamente especificar mucho más su campo de estudio. Ese es su aporte, ¿sí? A ver. Literatura. El Premio Nobel de Literatura fue dado a la francesa Annie Ernaux, conocida por sus novelas sobre clase y género, basadas en su experiencia personal. La escritora de 82 años fue recompensada por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal, explicó el jurado. Aquí la escritora francesa tiene una línea claramente feminista y habla, por ejemplo, de abuso, habla de acoso, habla de aborto. Entonces, como esos son temas que están de moda, se eligió premiarla porque a través de su literatura pone sobre la mesa muchos de esos temas, ¿no? Entonces, las premiaciones también tienen a veces una corriente de ciertas tendencias, ¿no? Sobre todo en la literatura, en la paz, ¿no? Sobre todo en esos dos campos. En los otros sí, más que nada, se ve cuál ha sido el aporte más significativo a la ciencia, pero en literatura y paz tiene mucho que ver con lo social. Miren, por ejemplo, el caso de la paz. El Premio Nobel de la Paz distinguió este viernes a un trío de representantes de la sociedad civil de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. O sea, bien inteligentes aquí, bien diplomáticos los del Premio Nobel, ¿no? Ustedes saben que hay guerra Rusia-Ucrania, ya, pero no se quiso lanzarse para un lado, ni solo para Rusia, ni solo para Ucrania,
sino se premió a una persona de Rusia, una de Ucrania y una de Bielorrusia, que digamos están contribuyendo a la solución del problema de la guerra, ¿no? Desde sus diferentes posiciones. Tres de los principales actores del conflicto ucraniano. El galardón fue atribuido al activista bielorruso encarcelado Ales Bialyatsky, a la ONG rusa Memorial, cuya disolución ordenaron las autoridades rusas, y al Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, ¿no? Entonces, se ha premiado uno de cada país, eso ha sido inteligente, pero sí, obviamente, la tendencia es un poco a favor de Ucrania, ¿no? Y en economía, tres expertos estadounidenses, entre ellos el expresidente Fed Ben Bernanke, ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones para explicar el rol de los bancos en la economía, en especial durante las crisis financieras. Este se relacionó bastante con la pandemia, ¿no? O sea, cómo las entidades financieras, desde sus propuestas, desde su organización, ¿no? Desde sus acciones concretas, ayudan a la economía, ayudan a que la economía no se desmorone del todo, sobre todo en situaciones de crisis financieras como las que vivimos en la pandemia. Bernanke, Douglas Diamond y Phyllis Tybin fueron distinguidos por haber mejorado de manera significativa nuestro entendimiento sobre el papel de los bancos en la economía, en particular durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros, dijo el jurado. Sus análisis han sido de gran importancia práctica para regular los mercados financieros y para hacer frente a las crisis. Ahora, ¿cuánto dinero reciben los galardonados? Cada premio consiste en una medalla, un diploma y un premio en efectivo. El monto del premio Nobel para el año pasado fue de 10 millones de coronas suecas. O sea, eso viene a ser más o menos $921,000 por cada categoría, ¿no? Es decir, $921,000 para física, para medicina, para la paz, para economía, etc. Ah, bueno, si en economía ganaron 3, eso se reparte entre los 3. O sea, la medalla sí es una para cada uno, el diploma también, pero el dinero sí se reparte entre los 3, ¿no? Y antes se premiaba más, ¿no? Pero luego se limitó a 3 investigadores por punto, ¿no? Por premio ganado. A veces puede haber también que se destaquen 2. Por ejemplo, dos investigaciones distintas en medicina, puede ser, ¿no? Se destacan 2 investigaciones distintas en medicina, pero los premiados igual tienen que ser 3. O es uno de cada uno, o es 2 y 1. Pero sí puede haber 2 investigaciones distintas premiadas. Eso sí ha pasado. Igual el premio se reparte, ¿no? El premio en efectivo es por categoría. No se da a la persona específica, sino por categoría y se reparte entre todos aquellos que hayan sido destacados. Bien. Entonces ahora han conocido un poquito más del premio Nobel. Vamos ahora a proyectar nuestro PPT de las preguntas para ver qué preguntas van a quedar para la próxima semana de tarea, como para que las vayan reflexionando también, ¿verdad? Siempre es importante. A propósito también de lo que estábamos hablando de la exposición, a veces algunos dicen, no, a mi amigo le dieron minutos para que investigue. Y otro dice, no, a mi amigo no le dieron. Y ya. ¿Cómo es? Sí, a veces pasa que a algunos sí les dan y a otros no. Pero nadie va a estar comparando o va a decir, ay, como en el colegio, ¿no? Acá hemos escrito la misma respuesta y usted le ha puesto 3 puntos y a mí 2. No, ya no hay esa opción, porque cada uno tiene examinadores distintos, tiene tema distinto y tiene también modalidad de admisión distinta. Entonces, tú no te condiciones por lo que le pasó al otro. Es una referencia nada más. Puede ser que te pase a ti o puede que no. Tú guíate más por lo que yo te digo. Lo usual es que no den tiempo. Eso es lo normal, que no lo den. En algunos casos, a los que postulan de quinto,
¿no? O sea, que están en el colegio y postulan por ingreso preferente, estando en quinto todavía, a veces les dan, pero tampoco les han dado a todos. Entonces, si tienes suerte, te van a dar unos minutos para que investigues. Pero si no, que es lo más normal, lo más probable, tienes tú que saber o que conocer, tener una amplia visión de toda esa lista de temas que te he mostrado, que son un montón. Porque lo más probable es que no te den tiempo para investigar. O que inclusive, si es una entrevista física, ¿no? No virtual, si es una entrevista presencial, no tengas a la mano tu celular o no tengas a la mano internet para investigar. Entonces es mejor que te prepares como si no te fuesen a dar tiempo y conocer un poco de cada tema. Por eso yo les recomiendo que ustedes en sus máquinas, en sus laptops, en sus computadoras, armen carpetas con los temas. Por ejemplo, hoy hemos tenido valiosa información sobre el cambio climático, la anemia y el aborto. Yo me imagino que han estado tomando nota, ¿no? Y eso lo pasan luego y arman sus carpetas. Sobre el aborto, estos links me interesan, acá tengo esta información, estos puntos no los debo olvidar de mencionar. Y son 31 temas hasta el momento. Y siempre la lista se sigue ampliando o se puede seguir desglosando. Entonces, lo inteligente es que vayamos investigando poco a poco para conocer un poco de esos temas y poder hablar de ellos 5 minutos y también poder crear mis propuestas, porque si yo no sé del tema, ¿cómo hago propuestas? No puedo proponer. Bien, la semana pasada vimos la pregunta 15 y 16, ya estamos por terminar. Hoy vamos a quedar de tarea estas preguntitas de la 11 a la 14, acá voy a apuntar. Estas preguntitas son bastante sencillas, ya estoy casi por sacarlas en realidad de mi lista, pero no las saco porque todavía las hacen. No, hace poco, como les digo, ha habido proceso de entrevista y todavía me he encontrado con que les han ido comentando estas cosas, ¿no? Entonces, por eso todavía no las saco de mi lista. La 11 tiene que ver con cómo te has cuidado en estos meses de pandemia. Aunque la pandemia ya pasó, todavía tenemos que tener ciertos cuidados que no estamos teniendo, porque nos hemos relajado mucho, pero sí se habla de que todavía hay muertes por COVID, sí se habla de posibles nuevas variantes que se puedan dar, sí se habla de la necesidad de la vacuna, de la cuarta dosis de la vacuna bivalente también. Entonces, no es que el COVID sea historia, no, todavía es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta pregunta podría variar con ¿qué haces todavía hoy en día, septiembre del 2023, para protegerte del COVID? ¿No? ¿Cuántas vacunas tienes? Entonces, cuando te hablan de cómo te has cuidado, puede abarcar todo eso. También tendríamos aquí que abarcar, dependiendo de cómo me pregunten, ¿no? La época más alta de más cuidados, ya comparada con la época después de la vacuna, ¿no? Que relajamos los cuidados. Luego, 12, ¿cómo te ha ido con la modalidad de las clases virtuales? Ustedes cuando han estado en la pandemia, han estado en segundo, tercero, cuarto de secundaria, ¿no? Han vivido más de cerca las clases virtuales, donde también hubo diferencia, ¿no? El primer año, por ejemplo, el 2020, una desgracia, ¿no? Todos habituándonos a cómo se trabajaba con entornos virtuales. Costó mucho aprenderlo para los profesores, para las familias y para los mismos alumnos. 2021 ya todos más empoderados, ¿no? Más claros con las cosas. 2022 fue híbrido, había días de clases, había días virtuales, y el 2023 ya está bastante normal en clases todos, ¿no? Pero también nos ha traído ciertas consecuencias. Por ejemplo, a los chicos no les gusta escribir a mano, todo lo quieren escribir en la computadora, ¿no? Lo sacas a la pizarra, ni se acuerda cómo se escribe, o escribe todo mal. Entonces, o se cansan rápido de escribir. Entonces, también hay consecuencias de las clases virtuales. 13, ¿cómo contribuyes al cuidado del medio ambiente? Es decir, ¿qué acciones concretas haces en tu día a día para proteger esto? Y 14, muy importante, ¿cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? O la carrera a la que tú vas, ¿no? Biología, biomédica, la carrera a la que tú vayas.
Y eso pasa porque tú valoras la carrera a la que quieres postular, entonces dices, necesitamos más profesionales preparados de esta carrera. Entonces, ¿cómo motivo a otros jóvenes a dar el paso de conocer más esta carrera? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas preguntitas quedarían de tarea de la 11 a la 14, como para que las reflexionen en la semana, ahí tómenle fotito, tómenle captura, ¿sí? Y ya nos estaríamos viendo el próximo sábado para seguir tratando temas de exposición, para seguir mejorando en nuestras respuestas. Ojo, no se olviden, la respuesta siempre puede ser mejor. Entonces, siempre hay que ir enriqueciéndola, mejorándola, afinando aspectos. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el próximo sábado. Que tengan una linda semana de estudio, que mañana también puedan descansar un poquito y ya nos estamos viendo. Gracias. Mis disculpas, el próximo sábado también vamos a continuar con las exposiciones. Sí, porque hoy día solamente hemos podido escuchar a 4 porque ustedes son numerosos. Entonces la idea es que pasen todos, ¿no? Igual también le puede pasar que repita plato Vanessa, Celeste, Víctor o Miguel, ¿no? Igual pueden pasar de nuevo. Sí, la próxima semana seguimos también con exposiciones y preguntas. Gracias.